Bueno, siguiendo con la temática de Foucault, recuerdan que habíamos dicho que íbamos a trabajar el tema del saber y del poder, que son para Foucault como dos caras de una misma moneda. Bueno, en esta clase o en este video vamos a ver algo sobre de aquello que dice Foucault sobre el saber, ¿sí? Básicamente el temario sería, o lo que tendríamos que tratar de responder en esta especie de clase muy breve sobre el tema es cómo se formaron los dominios de saber a partir de prácticas sociales, ¿sí? O sea, de qué manera ciertas prácticas que nosotros naturalizamos, que tienen que ver con cuestiones de nuestra vida cotidiana, es decir, esas prácticas, esas acciones, generaron saberes, dominios de saber, ¿sí? Recuerden que la palabra saber tiene que ver con algún tipo de conocimiento institucionalizado de alguna manera, y esto es un poco lo que vamos a ver ahora, de qué manera esas prácticas generan saberes que se institucionalizan. La bibliografía, recuerden que habíamos dicho, era básicamente una de las conferencias de la verdad y las formas jurídicas. Esas son 5 conferencias que da Foucault en Río de Janeiro en el año 73. Y él parte de algunas ideas que son originales de Nietzsche, ¿sí? Él va a tratar de establecer en ese texto, que son varias conferencias, de qué manera la verdad, desde la Grecia antigua hasta llegar al Estado moderno, pasando por la Edad Media, se va estableciendo y de qué modo se puede hacer, dice él, dice Foucault, y esto lo vimos en el video anterior, de qué manera se puede hacer una genealogía del poder. Recuerdan que la idea de genealogía tenía que ver justamente con la búsqueda de los orígenes, ¿sí? De qué manera el poder eh, se va originando y se va entrelazando en un montón de situaciones, de relaciones, de actividades sociales y prácticas de nuestra vida, ¿sí? O sea, va a ser esa va a ser el propósito de Foucault, la agenda de trabajo en esas 5 conferencias. Si recuerdan ustedes el video anterior, mencionábamos una noción, ¿sí? Que era la de saber, que era también, decíamos, de una relación indispensable con la de poder, ¿sí? Saber y poder vienen juntos y vamos a trabajar algo de eso hoy. Pero antes de entrar al tema del saber y del poder, tendríamos que mencionar también un poco qué entiende por verdad Foucault, ¿sí? Porque también es otro de los temas que vamos a necesitar definir mínimamente. Cuando Foucault habla de verdad, no está haciendo referencia a algo que tenga que ver con la realidad, ¿sí? O sea, no es que algo es verdadero porque condice con lo que yo estoy mirando, ¿sí? Sino que él está analizando lo que se dijo y a partir de lo que se dijo en ciertos momentos históricos sobre ciertos objetos determinados, cuando yo digo objetos puedo decir la locura, la sexualidad, la delincuencia, ¿sí? Son ciertos objetos que le interesan a Foucault como objeto de estudio, y él va a estar analizando justamente lo dicho, ¿sí? En algunos momentos sobre ese tipo de objetos, ¿sí? Esos objetos determinados tienen algunos discursos, ¿sí? Que han hecho que esos objetos se conviertan en objetos construidos, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo genealógico de Foucault es tratar de ver de qué manera se construyeron esos discursos sobre ciertos objetos. ¿Por qué? Porque justamente si yo puedo encontrar que ciertos discursos construyen objetos, estoy entonces llegando a ver de qué manera esos discursos producen o tienen efectos de verdad, ¿sí? Es decir, no estoy diciendo que algo sea verdad porque tiene que ver con algo de la realidad, sino que estoy diciendo que algo tiene efectos de verdad porque está construyendo, ¿sí?
algún objeto a partir de un discurso, ¿sí? determinado. ¿Se entiende? La idea de verdad, en el caso de Foucault, tiene que ver directamente con el saber sobre algo, ¿sí? que es una construcción y así como fue construido de una manera, ese saber puede haber sido construido de otra. Acá por ahí, para volver a la enciclopedia china que vimos la semana o en el video pasado de Borges, ¿sí? No sirve volver a ese ejemplo porque es un recurso que utiliza Foucault para ver de qué manera ciertas cosas se producen, se agrupan, se ponen juntas o se separan al interior de esas prácticas discursivas que son las responsables justamente de que los objetos existan los objetos sociales de los que estamos hablando, existan tal como los conocemos hoy, ¿sí? Em, entonces recuerden que en esa enciclopedia china se agrupaban cosas como los animales que fueron pintados con un pincel finísimo de pelo de camello junto con los que saltaron y rompieron un jarrón. Bueno, ese tipo de agrupación, ese tipo de agrupamiento nos parece absurdo, pero lo que va a decir Foucault es que esos objetos, insisto, el alumno, el preso, el loco, el delincuente, van a ser también objetos que fueron constituidos, así como la enciclopedia china dice que se pueden agrupar ciertos objetos, por lo menos en ese mundo de la enciclopedia china, ¿sí? Eh, entonces, verdad, saber, ¿sí? Son conceptos que ya empezamos un poco a- a los cuales nos empezamos a aproximar. Recuerden que hay otro concepto también importante que es el de discurso, ¿sí? Entonces, cuando vemos a Foucault, ¿sí? que habla de discurso. Hay muchos textos de Foucault sobre este tema. Está El orden del discurso, que es un interesante libro en el cual uno podría encontrar algunas reflexiones mucho más profundas, ¿sí? que esto que estamos diciendo acá. Pero cuando habla de Foucault de discurso, está hablando de las relaciones que hay entre los fenómenos, ¿sí? ya sea técnicos, ya sea económicos, ya sea políticos, ya sea sociales, ¿sí? Y él definiría discurso como la capacidad de constitución, ¿sí? de esos fenómenos que son tan distintos, ¿sí? O sea, un discurso sería una práctica que forma, ¿m? que constituye un objeto, ¿sí? Un objeto del cual está hablando ese discurso. Entonces, si yo pienso en el análisis de discurso, entonces yo tengo que hacer una búsqueda, y eso es lo que va a hacer Foucault, de las leyes de existencia y de conservación de ciertos objetos que son objetos discursivos, que son objetos que están en el lenguaje, ¿sí? Cuando entonces digo que un discurso no está describiendo cosas que existen porque no es un espejo, ¿sí? Estoy diciendo que los discursos construyen, ¿sí? Los discursos no están ahí describiendo cosas que pasan. Ese no sería un discurso que a Foucault le interesa analizar, sino que a Foucault le interesa analizar la función del discurso que construye realidad, ¿sí? Entonces, el discurso no describe, el discurso construye, el discurso produce objetos, ¿sí? El objeto puede ser el alumno, el objeto puede ser la niñez, el objeto puede ser el delincuente, el objeto puede ser el loco. Entonces, en ciertos momentos, va a decir Foucault, se han construido esos discursos y así como uno podría pensar que hubo múltiples discursos, múltiples cosas que se pudieron decir sobre algo, a Foucault le va a interesar por qué hubo algunos que predominaron, ¿sí? Y otros, en todo caso, quedaron en el olvido, ¿sí? O sea, hay algunos discursos que predominan, que son los que nosotros conocemos, los que van construyendo los objetos que nosotros conocemos, y hay otros discursos que nunca pudieron predominar ni prevalecer o que fueron silenciados, ¿sí?
esta sería un poco la idea de discurso de Foucault, ¿sí? Ese es el campo del discurso al que se dirige el análisis Foucaultiano. ¿M? Em, y por lo tanto la tarea, ¿sí? De Foucault entonces va a ser hacer una historia de las cosas que se han dicho efectivamente, ¿sí? Si quieren imaginar una pregunta, ¿sí? Que puede organizar un poco este recorrido breve que estamos haciendo, sería cómo es que pudieron existir, ¿sí? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué pasó para que ciertos discursos sobre la locura, sobre la sexualidad, sobre la niñez, se produjeran, ¿sí? ¿Por qué ciertos discursos predominaron y por qué otros, ¿sí? No sabemos ni siquiera eh, que han existido, ¿sí? Hay que hacer ese trabajo genealógico de buscar, ¿sí? En la genealogía, ¿sí? Gen no por genes, sino por origen, por génesis, si se quiere. ¿M? Otra de las de los objetos, ¿sí? O uno de los objetos más importantes que utiliza Foucault para hacer este trabajo genealógico es, por ejemplo, el trabajo que él hace en su Historia de la locura en la época clásica, ¿sí? Que son dos tomos en los cuales él analiza cómo se construye el discurso acerca del objeto locura, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, una pintura del Bosco de los años 1400 en los cuales se está extrayendo la piedra de la locura, ¿sí? De una persona. Y justamente la idea de la locura, ¿sí? Como un dominio discursivo, ¿sí? Que se puede, que está habilitado, ¿sí? En algunas situaciones por algún tipo de instituciones, ¿sí? Es justamente lo que él recorre en ese texto, ¿sí? La pregunta sería, vista desde hoy, ¿no? ¿Qué elementos, o sea, de qué manera la familia, la comunidad religiosa, el discurso médico, el discurso penal, van en distintas épocas siendo discursos habilitados para decir, por ejemplo, quién es un loco y quién no, ¿sí? En algún momento podía ser la comunidad religiosa, la iglesia, en algún momento podían ser las familias. Ahora, por ejemplo, si yo le preguntara cómo hace una persona para, eh, cómo se interna una persona en un hospital o un instituto psiquiátrico, ¿sí? Bueno, habría muchas respuestas que tienen que ver con el discurso médico, el discurso jurídico, ¿sí? Que están involucradas en ese trabajo de desplazar a una persona de un lugar a otro, ¿sí? Es esto lo que decía eh, que le interesaba a Foucault cuando analiza la enciclopedia china, ¿sí? ¿Por qué ponemos juntas ciertas cosas que son distintas? Bueno, ¿y quiénes son los encargados de hacerlo? Bueno, en este caso, la mirada acerca de los discursos, por ejemplo, cuando hablamos de la locura, ¿sí? Vamos a ver que atraviesa por distintos tipos de saberes, ¿sí? Y recuerden que para Foucault saber y poder van juntos, por lo tanto, si yo digo que hay saberes que en algún momento son los que se utilizan para, por ejemplo, decidir quién es loco y quién no, bueno, también puedo yo decir que esos saberes están dando cuenta de una relación de poder. ¿M? Eh, en, en principio, entonces, resumiendo, ¿cuál va a ser el programa de análisis que propone Foucault? Bueno, este trabajo de buscar en una genealogía, de analizar discursos, de ver de qué manera esos discursos se organizan, prevalecen, y esos discursos implican saberes, ¿sí? Que van a tener que ver con relaciones de poder, ¿sí? Van a ir construyendo objetos, que son objetos que tienen que ver con momentos y relaciones de poder que se están estableciendo en ese tipo de redes. Recuerdan que vimos en el video pasado la idea de red, ¿sí? Y justamente va a proponer Foucault hacer también una arqueología del saber, ¿sí? ¿A qué le llamamos arqueología del saber? Bueno, es el trabajo de buscar por qué en un determinado momento, en una determinada época,
ciertos discursos o ciertos saberes circularon y por qué ciertos saberes no, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto, esa arqueología de Foucault va a ser la detección, va a ser la descripción de qué códigos, no sé si recuerdan el ejemplo del semáforo que vimos en en el video pasado, ¿sí? Recuerden que yo puedo ver un cristal verde en el semáforo y saber que puedo avanzar. Puedo ver el cristal rojo en el semáforo y saber que me tengo que detener, ¿sí? Acá hay un significado, hay un significante, los cristales, y un significado que es parar, avanzar, etcétera. Pero yo no establezco qué es, que, quién, yo no establezco la relación que dice que el rojo implica avanzar y que el verde implica avanzar y que el rojo implica detenerse. Ese código es previo a mí, ¿sí? Entonces, para que haya un significado y un significante, tiene que haber primero un código, ¿sí? Que es previo, que está diciendo qué es posible y qué no es posible, y justamente en esa arqueología del saber o arqueología de los saberes, la arqueología de Foucault, digamos, va a ser la detección de esos códigos que hicieron posibles que ciertos discursos sobre algo, supónganse sobre la locura, sobre la sexualidad, ¿sí? Se pronunciaran en algunos momentos sobre un tema y que otros se silenciaran, ¿sí? Esa sería un poco la idea de esa arqueología del saber, ¿sí? Em, Cuando yo hablo, entonces, ahora podemos precisar un poquito, entonces, la definición de saber de Foucault, ¿sí? Fíjense que Foucault define el saber, recuerden la idea de red que vimos al principio, porque él está pensando muchas de estas cosas como redes, ¿sí? En este caso, el saber sería un conjunto de reglas anónimas, históricas. Siempre hay que ubicar esas reglas en un tiempo y un espacio, o sea, están determinadas por el tiempo y el espacio. Se han definido en una época dada para un área social, ¿sí? Imagínense lo que yo les decía, la locura, la sexualidad, la delincuencia, ¿sí? Entonces, para un área social, económica, geográfica o lingüística, ¿sí? Se han definido reglas, ¿sí? Que son anónimas, pero que están determinadas por el tiempo y el espacio, ¿sí? Eh, y ese conjunto de reglas anónimas, ¿sí? Son las que dicen, ¿sí? Bajo qué condiciones se puede ejercer un discurso sobre algo, ¿sí? Entonces, el saber que me interesa o que le interesa a Foucault no es tanto el saber que está escrito, ¿sí? Sino el saber que está en esa red, ¿sí? Que es el que hace posible eh, que algo se pueda decir o que algo no se pueda decir, ¿sí? Algo algo se puede convertir en una teoría, algo se puede convertir en una opinión, ¿sí? Y hay cosas que no son, no han sido dichas, ¿sí? Que no se pudieron decir sobre algo. En ese caso, recupero una frase de un filósofo también francés, ¿sí? Siempre estamos hablando de estos filósofos de esta época que vimos en el video anterior, ¿sí? Este es Canguilhem, que dice que la cultura es un código de ordenamiento de la experiencia humana, ¿sí? Entonces, si la cultura para Canguilhem o Canguilhem es un orden, es un código que ordena la experiencia, ahora se entiende por qué tenemos que ver qué códigos han ordenado qué experiencias, ¿sí? Esto sería un poco la tarea de Foucault. La labor será nombrar esos códigos, que en general son anónimos, sobre los cuales se construye un orden, ¿sí? Yo les decía el orden del discurso, ¿sí? Así se llama uno de los libros de Foucault. Em, para Foucault vamos a ver un poquito el ejemplo de cómo él trabaja la locura, ¿sí? Como un objeto, eh, partiendo de la idea de que la locura es definida como un conjunto de discursos que la nombraron en un momento determinado, ¿sí? O sea, estamos viendo acá el objeto de estudio de Foucault, ¿sí? El loco, ¿sí? Y como a Foucault le interesa el loco, no va a analizar la locura como si fuera un psicólogo, sino que la va a analizar desde esa perspectiva en la que él va a analizar
los discursos que nombraron a la locura en ciertos momentos determinados, ¿sí? Ese sería el objetivo de Foucault cuando escribe la historia de la locura. Foucault dice que va a hacer un análisis arqueológico, ¿sí? Y va a decir que, por ejemplo, en algún momento se podrían diferenciar ciertas edades, ¿sí? En Europa, y él sitúa en el año 1635 un momento muy importante en Europa, que es el momento en el que la lepra, que era la enfermedad que aterraba, ¿sí? A la comunidad en ese momento porque no tenía cura, empieza a retroceder, ¿sí? Entonces, en ese momento se hace allí hay un lugar en Europa en el que se hace una marcha, ¿sí? Una especie de procesión de agradecimiento a Dios por haber eliminado, ¿sí? A la lepra que desaparecía, y ese momento, 1635, hace que los espacios donde los leprosos estaban encerrados empiecen a quedar desocupados, ¿sí? Entonces uno podría decir, ¿y qué tiene que ver la lepra con la locura? Bueno, en principio acá hay algo que yo les decía que tiene que ver con esa mirada de Foucault sobre redes, ¿sí? Fíjense, hay algo que tiene que ver quizás más con la arquitectura que con la salud y con la enfermedad, que son los enormes edificios en los cuales se albergaban o se encerraba a los leprosos, ¿sí? Que ahora estaban quedando vacíos, y eso, por ejemplo, empezaría a ser un motor, ¿sí? Para esto que le interesa a Foucault, de qué manera la locura empieza a ser construida y se convierte en lo que hoy conocemos como locura, ¿no? Entonces, los leprosos ya no están ocupando esas instituciones gigantescas que fueron creadas para separar, para excluir, para encerrar, ¿sí? A los contagiosos, a los peligrosos, a, a aquello que no se quería ver, ¿sí? Y justamente ahí entonces encontramos un momento. eh, un momento que Foucault va a decir, va a marcar un cambio con cosas que pasaban, por ejemplo, con la locura. Acá, por ejemplo, hay otro cuadro del Bosco que se llama La nave de los locos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los locos se los podía embarcar en naves especiales que recorrían los ríos, ¿sí? Este cuadro ilustra un poco eso. Y en uno podría pensar, siempre volviendo a esta idea de la enciclopedia china, que en ese momento el loco estaba puesto del lado de los viciosos, de las debilidades humanas, junto con el avaro, con el borracho, con el adúltero, con el lascivo, ¿sí? Pero no había una idea de encierro para con el loco, podríamos decir, ¿sí? Sino que esto es, por ejemplo, un tratamiento posible y un discurso sobre la locura, ¿sí? Que ahora nos puede parecer llamativo, ¿sí? Pero en su momento era el tratamiento, estamos hablando del siglo XV, con el cual se pensaba la locura, ¿sí? Previamente, yo para abreviar no estoy haciendo toda la historia del discurso sobre la locura, pero previamente se pensaba, ¿sí? También a veces que el loco había una relación cósmica, podríamos decir, con respecto a lo que hoy llamamos locura. Entonces el loco podía ser visto incluso como alguien sabio, como alguien que podía aportar o decir cosas, ¿sí? Que por ahí el común de la gente no. Eh, Eso en distintos momentos pasa a ser otra cosa. Estamos hablando del siglo XV, esta idea del loco cercano al vicio, podríamos decir, ¿sí? Eh, y eso va cambiando, ¿sí? Por ejemplo, en el Renacimiento ya aparece otra forma de tratamiento, ¿sí? De estar colocado, ¿sí? El loco en la categoría de vicioso, podríamos decir, el loco pasa a ser pensado en el Renacimiento junto con la razón, ¿sí? Esto que parece ser hoy para nosotros habitual, la idea del loco como quien pierde la razón, ¿sí?
no es una idea que siempre estuvo ligada a la locura, sino que justamente es en el Renacimiento cuando aparece la idea de que el loco es alguien que ha perdido la razón, ¿sí? Entonces, todavía no es encerrada la locura, ¿sí? Todavía no es asunto de la medicina, pero empieza a producirse un deslizamiento totalmente registrado por Foucault en estas obras. Uno podría hacer una crítica por ahí de la metodología de Foucault, pero bueno, él se basa en esa documentación y dice que es en el Renacimiento donde aparece la idea de locura como sin razón, ¿sí? Como pérdida de razón. No hay un tratamiento como el del encierro, como que conocemos ahora, pero recién, fíjense, en el siglo XVII es cuando empiezan a aparecer esas grandes instituciones que hoy conocemos como hospitales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esos hospitales o con esas instituciones? ¿Sí? Bueno, estamos entonces ya en el siglo XVII, siglo XVIII, empiezan a crearse los hospitales y allí empieza a encerrarse otra vez, ¿sí? Como en la enciclopedia china de Borges, locos, marginales, afectados de enfermedades venéreas, ¿sí? Los libertinos, las prostitutas, dicen los textos que analiza Foucault, los desviados sexuales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el exceso, podríamos decir, pasa a estar en estos lugares de encierro, ¿sí? Que no, que quizás, que seguramente eran muchos aquellos lugares de encierro destinados solo a los leprosos en su momento, y que ahora vuelven a cumplir una función, ¿sí? Vuelven a cumplir una función en la que se encierra, pero ya no al leproso, porque ya no existe, sino que se encierra a otra población, ¿sí? En la que se agrupa, como en la enciclopedia, a un loco, a un marginal, a un libertino, a una prostituta, a un desviado sexual, ¿sí? Estamos hablando entonces de la época clásica. ¿Qué pasa en la época del positivismo, unos años más adelante? Bueno, acá tenemos entonces a la medicina. Este es el momento en que la medicina se expropia, digamos, a la locura de los otros terrenos, de los otros lugares en los cuales circulaba, ¿sí? Y empieza a ser marcada como una enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Siglos XVIII y siglo XIX, revolución industrial, ¿sí? La población es ahora un bien económico, ¿sí? Hace falta mano de trabajo, mano de obra para los talleres, ¿sí? Y ante esa necesidad de mano de obra, hay algo que empieza a funcionar, dice Foucault, ¿sí? Y que son estos discursos que se ponen en marcha. Aparece, se pueden imaginar ustedes, el discurso de la medicina, que empieza a hablar justamente del loco, la necesidad de mano de obra, y justamente en los hospitales donde estaban los viejos compañeros de los locos, es decir, los libertinos, los pobres, los vagos, ¿sí? Esos ya no son una buena no es una buena respuesta que estén encerrados, diría Foucault. Esos tienen que salir de esos lugares, ¿sí? Deben pasar al mundo de lo privado y arreglarse en todo caso vendiendo su obra de trabajo, su mano de trabajo, si, su fuerza de trabajo, si pueden hacerlo, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué es lo que queda en esos gigantescos hospitales? La locura. La locura va a quedar sola, el saber médico la va a empezar a convertir en objeto de su práctica y de su saber, ¿sí? Entonces, este pequeño recorrido muy abreviado de una obra muy extensa y recomendable que es la historia de la locura en la época clásica de Foucault, ¿sí? Intenta, ¿para qué lo estoy presentando? Para marcar de qué manera ciertas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo social, incluso con lo arquitectónico, van produciendo un objeto, que es la locura, y ese objeto va creando saberes, y esos saberes están en relación con poderes, ¿sí? Y esos discursos van creando objetos que, así como hoy los conocemos de una manera, no siempre fueron así. Eh, Recuerdan que este video tiene que ver con la noción de saber, ¿sí?
El próximo video va a tener que ver con la noción de poder, que como les decía, es la otra cara de esta misma moneda que le interesa analizar a Foucault.